Libertad, libertad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. A los nuevos suscriptores los invito a que se suscriban, le den clic en la campanita para que les avise cuando subo video. Hoy vamos a hablar de un tema que es de vital importancia de cara a las elecciones del 2022, que para muchas personas puede ser superfluo o un hecho notorio, pero que para otras que se encuentran en la línea divisoria de la obviedad y de los argumentos profundos de conocer la vida política nacional en cuanto a su profundidad histórica, es necesario hablar de Luis Carlos Sarmiento Angulo y cómo éste ha influido en la política, cómo éste desde las sombras ha contribuido para que el centro democrático, para que el uribismo, para que Álvaro Uribe Vélez y para que el neoliberalismo desde Julio César Turbay gobierne en Colombia. Por eso, para empezar, es necesario precisar que Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene una riqueza de 10.4 billones de dólares, que corresponden a un patrimonio neto de 11.500 millones de dólares. Esto quiere decir que según la revista Bloomberg es la persona número 132 más rica del mundo y según la revista Forbes es la 123. El tipo está entre ese selecto grupo de la crème, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Este viejo zorro comenzó a afianzar sus poderes y su riqueza con los poderes, valga la redundancia, que le otorgó Misael Pastrana en su gobierno entre el 70 y el 74. Empezó como constructor gracias a las dádivas que le daba el gobierno, permitiendo prestar plata para que la gente pudiera construir casas o comprar casas. Recordemos que hasta ese gobierno fue permitido esta figura, en el entendido que por la naturaleza de la constitución de la época, la constitución de 1886, éramos un estado liberal y no un estado social de derecho tal como la transición que permitió la constitución de 1991. En ese orden de ideas se le permitió burlar la ley para que una persona se lucrara a través de estos préstamos. A raíz de esto nació el UPAC y todos los problemas y toda la pobreza y la desigualdad que generó. A raíz de esto, Sarmiento Angulo decide crear y fundar la Corporación de Ahorro Popular Las Villas. En 1972 decide comprar el Banco de Occidente para luego, con su riqueza acaparada, con sus arcas llenas, comprar el Banco de Bogotá en 1980, a raíz del robo del UPAC y a raíz del endeudamiento de cientos de miles de colombianos. Los nexos de Sarmiento Angulo con el gobierno siguen floreciendo en los años 90, cuando el presidente César Gaviria, hoy director del Partido Liberal, le vende a Sarmiento Angulo los bancos que se habían estatizado, que el gobierno había tomado control por la crisis financiera en los años 80, y dichos nexos se hicieron más fuertes durante el gobierno de Samper, el tío de este youtuber que muchos vanaglorian, pero que lo único que hace es lavarle la cara a la derecha, a Fajardo, a Claudia López, a sectores que contribuyen para que Colombia siga sumido en la miseria. Así que Ernesto Samper le vende el Banco Popular a Sarmiento Angulo como único proponente. Es decir, que en ese entonces había vacíos jurídicos en cuanto a la contratación estatal. Hoy en día, aunque hay desfalcos y aunque hay corrupción, ya no se maneja esa figura del único proponente, sino que ya hay un proceso estructurado donde debe haber varios proponentes, donde debe haber un pliego de propuestas y donde debe haber una supuesta transparencia en contratación. Y un dato importante es que 1 de cada 50 bogotanos vive en una casa construida por Sarmiento Angulo. Y es aquí cuando denotamos que los errores del pasado, las miserias que cometemos en algún momento de nuestra vida, nos persiguen y nos tienen que devolver de alguna manera los errores. En el gobierno de Andrés Pastrana, hijo de Misael Pastrana, en este periodo del 98 al 2002 se decretó la crisis económica a raíz del UPAC, entidad creada por Sarmiento Angulo. Esto acarrió que se creara el impuesto 2 por 1000, supuestamente para generar un colchón económico
que salvaguardara los intereses de las clases bajas y medias. La cuestión es que los recursos recaudados por este impuesto, que supuestamente tenía vigencia hasta el 99, pero que hoy en día se duplicó, ahora es el 4 por mil y aún está vigente, se utilizó para salvaguardar los intereses de Sarmiento Angulo y que no cayera en quiebra. Y para ver la calaña, la rata que es este tipo, es necesario hacer un salto en el tiempo en el 2009, cuando recibió el premio Vida y Obra otorgado por la revista Portafolio, una revista dirigida por los primos, los hermanos y los amiguitos de esas cunas de oro que dirigen este país. Dijo lo siguiente, que sentía cuando a uno de sus clientes le quitan su casa, cuando una persona no tiene más remedio que sacar sus hijos, que sacar las pocas cosas que ha logrado de su pequeña vivienda y salir a la calle sin saber qué hacer, con una mano adelante y atrás. Mucha gente en la calle dice, es que los bancos nos han quitado las casas, hemos perdido nuestras viviendas, nuestros apartamentos. ¿A usted le duele cuando una persona pierde su casa, cuando se cuelga? Muchísimo, y nosotros en nuestros sistemas siempre tenemos planes de para quien quiera pagarle, refinanciamos, le ayudamos. Ya cuando finalmente no hay ninguna forma de que pague, no nos queda más remedio, pero es por una razón fundamental, porque es que los dineros que se prestan son a su vez propiedad de otras personas del público, son los dineros de los depositantes, entonces no los podemos exponer porque eso es sagrado. Lo primero es defender el dinero de quien ha puesto la confianza y sus recursos en los bancos. Volviendo a los nexos en materia política de este tipo, Sarmiento Angulo le donó para la campaña del 2002 una suma bastante generosa al innombrable, al presidente eterno, a Álvaro Uribe Vélez, por 50 millones de pesos de la época, que eran mucha plata. Y esto no es un hecho aislado porque según la revista Semana, Sarmiento Angulo ha venido teniendo comunicación directa con todos los presidentes desde Virgilio Barco. Ahora bien, hay que hacer un paréntesis y es que no hay que comer cuento de lo que los políticos hablan públicamente, de sus ruedas de prensa, donde Gaviria se agarró con Álvaro Uribe Vélez, donde Samper se agarró con Andrés Pastrana, cuando debajo de la mesa están agarrados de las bolas, consintiéndoselas y planeando cómo sumir más en la miseria al necesitado. Y esto es dicho porque el plan político de todos estos gobiernos que dicen cosas distintas en campaña, que proponen cosas distintas en campaña, tienen un mismo plan societal, que es una Colombia neoliberalista, gobernada por grandes sectores que se desprenden de pequeños flujos de dinero que son destinados a asalariados que alimentan el funcionamiento de esa maquinaria empresarial. Es decir, que el porcentaje que ellos dan para los salarios de los trabajadores es casi el 8% de todo lo que debe. Tal como se evidencia aquí, Luis Carlos Sarmiento Angulo financió la campaña del 2002 del Innombrable, la campaña del 2006 del Señor Tenebroso y dijo abiertamente al público, a la opinión pública, que lo apoyaba. Es decir, que este tipo apoyó y apoya las políticas de la seguridad democrática, las políticas de la persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos y periodistas. Apoyó los falsos positivos. Y esto es respaldado por el silencio que hoy nos da por la crisis humanitaria que vive Colombia a raíz del desgobierno del mismo uribismo. El 24 de septiembre del año 2009, Sarmiento Angulo admitió públicamente que apoyaba una segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez, es decir, un tercer periodo del Innombrable, cosa que se cayó gracias a la labor de la Corte Constitucional y su análisis del sistema presidencial, del sistema presidencialista y de la división de poderes entre las tres ramas del poder público, de la voluntad del constituyente primario y la del constituyente secundario. Esto significaba convertirnos en una dictadura. Es decir, que Sarmiento Angulo apoyaba que un sector político se perpetrara en el poder por un largo periodo de tiempo. Y estas afirmaciones ocurrieron 7 días después de que Álvaro Uribe Vélez se reuniera con la mesa directiva de Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol.
7 días después, y nada más y nada menos que el convicto, el criminal que está preso, Andrés Felipe Arias, estaba presente en esa reunión. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se reunió este jueves 17 de septiembre con el presidente de la organización Odebrecht de Brasil, Marcelo Odebrecht, en el Salón Obregón de la Casa de Nariño, con el propósito de afianzar los nexos con ese grupo brasileño de ingeniería y construcción. En el encuentro estuvieron el alto consejero para la competitividad y las regiones Miguel Peñalosa, el gerente del Instituto Nacional de Concesiones INCO Álvaro José Soto y el viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García. Y como un acto de camaradería por el apoyo que se dan dos sujetos que roban y que cometen actos ilícitos de manera mancomunada, al unísono, Álvaro Uribe Vélez le entrega el premio Portafolio que otorga el periódico El Tiempo a Sarmiento Angulo. Y por si fuera poco, también le lambe la polla entregándole en el 2004 la Orden de Boyacá. Como ya lo hemos analizado, cuando un empresario grande financia una campaña de un político, cuando ese político llega al poder, empieza a trabajar para darle beneficios a aquellos empresarios que financiaron su campaña. En este caso, Álvaro Uribe Vélez le retribuye a Sarmiento Angulo su apoyo económico en su vida política en enero 14 del 2010, otorgándole a él y a la concesión con Odebrecht la Ruta del Sol. Y esta adjudicación estuvo acompañada de un soborno de 6.7 millones de dólares. Y recordemos que la Ruta del Sol es el escándalo más grande de corrupción en Colombia, en América Latina, por lo que significó Odebrecht y toda esta maraña de sobornos con políticos latinoamericanos, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia. Y toda esta telaraña de corrupción no acaba ahí. Resulta que el convicto Andrés Felipe Arias, en su labor como ministro de Agricultura, le otorgó 6.000 millones de pesos en créditos subvencionados para 2 proyectos en el Meta, en fincas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, tal como lo denunció el ahora volteado senador Jorge Enrique Robledo. Y el perfil de los campesinos beneficiados por Agroingreso Seguro son como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, como de Silvestre Dangond, como Poncho Zuleta, como figuras que tienen mucha plata, pero que se vendieron como campesinos para recibir estos subsidios del gobierno que debieron ser destinados para los campesinos de bajos recursos. Pero como los favores políticos son un toma y dame, como Andrés Felipe Arias le dio el favor político de los 6.000 millones de pesos a Sarmiento Angulo, este comenzó a recibir un salario por parte de Sarmiento Angulo y de Odebrecht cuando se convirtió en precandidato presidencial por el Partido Conservador. Esto lo relató en audiencia pública el excongresista condenado por sobornos de Odebrecht, Otto Bulla, y adicional se confirmó que este criminal Andrés Felipe Arias participó junto a Álvaro Uribe Vélez en una reunión con Marcelo Odebrecht el 17 de septiembre de 2009. Pero revisando el prontuario criminal de Sarmiento Angulo y de sus empresas, el Banco de Occidente ha sido multado 12 veces y el gobierno norteamericano ya lo había multado por lavar el dinero del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, del amigo de Álvaro Uribe Vélez, del amigo de Alberto Uribe Sierra y de los que componían el clan de los 12 apóstoles. Ven cómo absolutamente todo está conectado: el sistema bancario, los empresarios, los políticos, el narcotráfico, el lavado de activos. Y la gente aún cree que los problemas están entre los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora bien, la cuestión es que el gobierno norteamericano hoy en día sigue investigando al Banco de Occidente y al Banco de Bogotá por un presunto lavado de activos de 10 millones de dólares. Y como si fuera poco, en 1989, 2 agentes de la DEA, nada más y nada menos que de la DEA, se infiltraron en una organización llamada La Mina, que lavaba plata para Pablo Escobar, y se descubrió que ahí mismo se lavaba plata del Banco de Occidente de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora bien, los nexos de Sarmiento Angulo con la política no acabaron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Juan Manuel Santos, como favor político a Sarmiento Angulo,
ternó a Néstor Humberto Martínez como fiscal general, quien quedó obviamente con el único objetivo de desviar, de tergiversar, de dilatar todos los procesos que se han adelantado en contra de Odebrecht por la corrupción y por los billones de pesos que esto ha significado para el detrimento de la nación. No en vano hay que recordar que este mismo fiscal, Néstor Humberto Martínez, fue abogado personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de la Concesión Corficolombiana y del Grupo Aval. Y es aquí cuando hay que precisar que santismo y uribismo son la misma mierda. Que no hay que comer el cuento que vende Vicky Dávila en su burbuja de mierda, que no sabe qué es lo que pasa en el país, que le echa la culpa a Santos cuando Santos es la misma mierda que Uribe, cuando Santos en este libro de mierda se quiso vender como la salvación de Colombia, pero que por el contrario, en materia administrativa, en materia social fue la misma mierda que Uribe. Lo único distinto fue el proceso de paz que hoy se desmorona por el mismo tipo que lo puso como presidente. Ahora bien, hay que analizar que Iván Duque ha hecho una serie de reformas tributarias que por el contrario y de cara a la pandemia no han favorecido al sector popular, sino que con esto de los periodos de gracia que se dio por parte de los créditos bancarios por la pandemia, se están cobrando los intereses que dejaron de devengar, no solamente multiplicados por 1, por 2, sino por 5. Los bancos son los que se hicieron ricos en pandemia, mientras que la economía informal, mientras que el trabajador asalariado ha dejado de percibir plata por la inflación de productos, por la inflación de los índices del consumidor y por la economía de mierda en la cual nos tiene sumido el gobierno uribista de Iván Duque. No confundamos los colores políticos porque centro derecha, centro, Partido Verde, Partido de la U, santismo, uribismo, son el mismo neoliberalismo y el mismo plan social, plan societal, plan económico, plan político que nos ha gobernado desde siempre, desde siempre. Dejemos de echarle la culpa a la izquierda que nunca ha podido gobernar. Dejemos de echarle la culpa a Venezuela, que no se nos ha metido al rancho con esto de la crisis humanitaria, cuando por el contrario el gobierno colombiano sí estaba pensando metérsele el rancho a Venezuela cuando se estaban dando los mismos escenarios dictatoriales de violación de derechos humanos, de violación a derechos en el marco de protestas contra el desgobierno. Quiero despedirme presentándoles un nuevo miembro del canal, su nombre es Sabina, así que no olviden suscribirse, no olviden darle like al video, compartan este video por donde quieran, Facebook por donde quieran. La educación y la información es gratis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.